mano con los padres de la Iglesia. Fue fundamental a la hora de Lutero cambiar Europa y por lo tanto cambiar Occidente y por lo tanto cambiar el mundo. Así que vamos a estudiar durante 10 semanas esta carta tan importante. Es uno de los libros más leídos del cristianismo, por lo tanto nos podemos preguntar, ¿pero para qué estudiarlo otra vez si ya lo hemos leído y releído? Pero esta carta, como decía Tino, cada palabra, cada frase tiene un significado tremendo. Si fuese un plato de MasterChef, dirían los jueces que es una explosión de sabores. Es como el Big Bang de la teología. Cada pequeña frase se desarrolla en un universo de verdades. Cada frase está impregnada de significado y contenido. Así que te animo a leer repetidamente en tu casa este libro de Efesios para que en estas 10 semanas podamos ir sacando poco a poco diferentes enseñanzas. Y cuando comencemos los 40 días en octubre, los grupos de hogar también nos dedicaremos a estudiar este libro. Así que os animo a leer y a releer esta carta de Efesios. Efesios posiblemente es una de las cartas más modernas, de las últimas que se escribieron, y entonces vemos como cierta madurez en la forma en la que expresa su teología, como que ha tenido un poquito más tiempo de elaborar exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros y expresarlo en palabras. Seguramente fue escrita por Pablo en su último tiempo de cárcel en Roma. Y parece una carta circular. ¿Veis que no menciona personas específicas con problemas específicos, sino parece más bien un mensaje, y algunos estudiosos dicen un sermón en un bautismo, donde en unas frases o en unos capítulos, en un sermón, explica o condensa toda la teología de Pablo. La frase a los Efesios no era parte de los escritos más antiguos, fue añadida después los padres de la Iglesia reconocían que era una carta de Pablo que se pretendía circular en todas las iglesias de la zona de Efesios. Efesios era la tercera ciudad más importante del mundo en aquella época y por lo tanto dirigirla a los Efesios es como dirigirla a la zona de influencia, ¿no? Por ejemplo, cuando los guiris vienen a Salou, dicen que viajan a Barcelona, pero no están viajando a Barcelona, pero estamos internacionalmente en una zona de influencia de Barcelona. Entonces esta carta de Efesios se refería a todas las iglesias de Asia Menor que tenían influencia en Éfeso. La estructura básicamente se divide en dos: lo que somos en Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo tanto, cómo nos debemos comportar. Pertenecemos a una familia, como miembros de esa familia, cómo nos tenemos que tratar unos a otros y cuál es la forma de comportarse de la familia. Y más o menos esta carta se divide así. Así que vamos a por el versículo 1 y 2, el saludo. Tiene tantas enseñanzas cada palabra y cada frase que yo no me puedo detener en todas. Así que ni siquiera el 10%. Me voy a ir deteniendo en cosas que creo que son interesantes y que pueden ayudarnos en nuestro estudio personal de esta carta a los Efesios. Os animo a compraros libros. Hay uno de John Stott que por precio está muy bien. Os animo a ir sumergiéndose en esta carta. Bueno, en el saludo Pablo coge una estructura normal de cualquier griego que escribía una carta, que era presentarse, dirigírselo a alguien y hacer una oración por ellos. Le decía, yo soy esta persona, hola, ¿qué tal? Y oro por ti tal cosa. Y él lo cristianiza en cierta forma y lo transforma en una cosa totalmente diferente. La gracia que dice Pablo aquí era lo que decían ellos, gracias, era el hola griego. Era como decir, gracias a ti, o que las cosas buenas sean para ti, era gracias, y gracias, ¿no? Gracias para ti, era el saludo, era el hola. Y lo transforma Pablo en gracia de Dios, ese don inmerecido que Dios nos da a nosotros por la salvación. Transforma un hola, en un contenido teológico tremendo que lo primero que hace es poner a Dios como el actor principal de todo lo que creemos y de todo lo que es para nosotros. Y lo mezcla con el judaísmo, introduce paz.
Paz es el sentido, paz, ¿vale? El sentido de shalom. Esa paz que habla de la realización completa de una persona, de todo, tenerlo todo realizado, tener paz total, tener todas las cosas necesarias físicas que necesitas, tener todo el cariño, ese shalom completo de tu vida. Y Pablo lo funde y más o menos lo que está diciendo es esto: sin la gracia de Dios no puedes tener el shalom. Gracia y paz a vosotros. Sin la gracia de Dios es imposible tener el shalom de Dios. Así que los estudiosos dicen, ¿cómo Pablo cogió este saludo normal de hola griego y lo convirtió en algo tan teológicamente profundo? Y nos retan a nosotros un poco a decir cómo coger las cosas de nuestra sociedad que son buenas, que son correctas, que son adecuadas, y cómo llenarlas, cómo teñirlas, cómo llenarlas de contenido de lo que nos importa. Cómo hacer de un hola, simplemente un hola, transformarlo en un hola, existo por la gracia de Dios. Y un adiós aún realmente vaya con Dios y con sus dones espirituales. Si le decimos eso a alguien en la calle nos va a mirar con cara rara, ¿no? Así que el reto es cómo transformar nuestra vida cotidiana, nuestras olas, nuestros adiós, nuestros cómo está, en algo en el que demuestre en qué creemos, quiénes somos y que podamos disfrutar de las cosas buenas del mundo y transformarlas para llenarlas del contenido divino, para transmitírselo a otros y disfrutar de la gracia de Dios y gracias a su gracia poder disfrutar de su shalom, de su paz. Así que del versículo 1 o 2 el saludo nos va al versículo 3 al 14. Es una sola frase. Del 3 al 14 esto es una sola frase, ¿vale? No tiene comas, se escribía en la época con letras mayúsculas y solo sabías cuándo empezaba y terminaba la frase por el sentido. Y todos reconocen que esto era una sola frase. Así que cuando Pablo dice que no fue y les habló con sabiduría humana, mi madre si Pablo llega a hablar con sabiduría humana. Si Pablo llega a intentar ser elocuente, no sé lo que hubiésemos entendido de Pablo, pero esta frase es increíble, es preciosa. Tiene, reconocen los estudiosos, una cadencia, una repetición, repite todo el rato lo mismo. Lo que está haciendo, según creen algunos, es está cogiendo canciones cristianas y las está poniendo juntas y está formando una oración de adoración, prácticamente una canción. Y esta repetición está por el propósito de Dios, su voluntad, porque quiso, porque Él, por su propia voluntad, predestinados, elegidos, desde antes de la fundación del mundo, para su gloria, les está adorando a Dios con esta frase increíblemente elaborada. Y en esta adoración está cumpliendo exactamente lo que dice que es el propósito de todo, adorar a Dios. En los versículos, nos repiten el versículo 6, 12 y 14, para la alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Está cumpliendo desde el principio aquello para los que estamos todos destinados, que es alabar a Dios. Y en esta repetición también está haciendo otra cosa Pablo. Vas a un sitio increíble, te lo has pasado súper bien, has visto cosas maravillosas y le dices a alguien, llega a tu casa y le dices, oye, el sitio es increíble, pero es una pasada, es que de verdad que me lo he pasado y tiene unas vistas, pero es que es muy, 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 muy bonito. ¿Qué estás diciendo? En realidad te querría expresar lo increíble que es, pero no tengo palabras para expresarlo, por eso me estoy repitiendo tanto. Y esto es más o menos lo que está haciendo Pablo aquí. Se repite tanto que en cierta forma está diciendo la salvación de Dios. Y Dios es tan grande que me tengo que repetir porque en realidad no tengo palabras para expresar lo increíble que es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Así que esta frase tan larga le titulé la predicación en la salvación resumida en una frase.
tenía truco, porque resumida tampoco está. Lo primero que hace en el versículo 3, entonces vamos a ir poco a poco. Versículo 3, bendito sea Dios. ¿Qué es bendecir? ¿Qué significa bendecir? Desear algo bueno, la palabra lo tiene, bendecir, bueno, muy bien, ¿qué más? Bendecir es como el tiempo, intenta definir tiempo. Intentamos definir bendecir y nos quedamos, ¿qué más dirías tú de bendecir? Bendición eterna, muy bien, te bendigo Dios porque eres eterno, eres increíble, muy bien, gracias Marcos. Halagar, honrar, expresión de amor, muy bien. Si cogemos etimológicamente la palabra bendecir, tenemos esto. Del hebreo viene de gen, que es alguien de superior a inferior, alguien que de superior a inferior hace algo. Más gesed, que es fidelidad de un pacto, es lo que quiere decir en cierta forma la etimología a la palabra o la raíz en hebreo. Y en griego significa belleza, decirle a alguien que eres bello, o una bondad, alguien que hace una bondad o que le desea bondad, o un favor, te bendigo, te ha dado un favor. Entonces, si lo unimos todo con el mensaje de Efesios, podríamos encontrar esta bendición o lo que significaría esta bendición en Efesios. La belleza de recibir el favor y la bondad de un Dios superior a mí, que ha prometido cumplir el pacto de salvarme y hacerme su hijo para su gloria. Como Pablo hace frases tan grandes, yo me he permitido hacer una grande, ¿vale? Lo repito. La belleza de recibir la bondad, el favor y la bondad de un Dios superior a mí, que ha prometido cumplir el pacto de salvarme y hacerme su hijo para su gloria. Por eso, Pablo bendice a Dios. Por eso lo bendice. Pero hay una pequeña diferencia entre que yo bendiga a Dios y que Dios me bendiga a mí, ¿verdad? Cuando yo bendigo a Dios, ¿qué estoy haciendo? Adorando, reconociendo que Él ha hecho todas estas cosas, toda esta bondad, todo este favor, todo este pacto que va a cumplir conmigo, toda esta increíble bendición de hacerme su hijo. Pero cuando Dios me bendice a mí, ¿qué hace? Lo hace todo, nos salva, nos redime, nos da una nueva vida, salimos ganando, ¿o no? Definitivamente salimos ganando. Así que bendecimos a Dios, lo bendecimos porque Él nos ha bendecido a nosotros con todas las bendiciones espirituales. Hay algo desconcertante en cierta forma cuando nos unimos en adoración a Dios, cuando nos ponemos a orar, cuando nos ponemos a trabajar juntos, cuando nos ponemos a cantar juntos. Si has estado en una audiencia muy grande de personas que canten a Dios, hay algo que te está diciendo que estás cumpliendo en ese momento parte del propósito de tu vida. Sabes que estás probando el menú degustación de la boda. Sabes que en cierta forma eso va a ser parte de ti por la eternidad y es sublime. Y podemos cantar con Pablo y podemos bendecir y adorar a Dios y podemos hacerlo en nuestra vida cotidiana y cuando nos juntamos todos juntos para orar, trabajar, para bendecirle. Y nos dice que tenemos toda bendición. ¿Quién aquí tiene respuesta para todo? Ninguno me va a decir eso. Pero lo voy a hacer de otra forma. ¿Quién actúa delante de sus hijos como si tuviese la respuesta para todo? ¿Quién actúa delante de su esposa o esposo como si tuviese la respuesta para todo? Como si lo supiese todo. Cuando pasa un tiempo del cristianismo, ya no lo sabemos todo, lo hemos oído todo, ya hemos hecho todo, ya le toca a otro, ya prácticamente lo he escuchado todo. ¿Y os acordáis qué es lo que le faltaba a Efesios? ¿En qué habían pecado a esta iglesia? Habían dejado el primer amor. ¿Y en el primer amor qué pasa? Cuando primero crees, decía Tino, que empezaba a hablar a reunirse con sus amigos, a hablar de qué quieres. Cuando primero crees, ¿qué quieres hacer?
aprender, ¿verdad? Tienes un ansia y un hambre de saber de Dios y de paso un tiempo, crisis en la iglesia, me hablan mal, ¿y qué pasa? Que parece que ya lo he hecho todo, ya lo sé todo, ya... Pero nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, que solo estamos rascando la superficie de lo que Dios tiene para nosotros. Esto significa que no podemos tener este cinismo de ya me lo sé prácticamente todo, ya lo he oído todo, porque Dios tiene muchísimo más. Hay muchísimas más bendiciones espirituales que saborear. Hay un Dios infinito al que conocer. No me puedo ir dejando todos esos sabores, todas esas bendiciones que Dios tiene para mí a través de lo que el Dios ha hecho y a través de lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que tenemos que tener ese ansia de recibir más bendiciones, de disfrutarlas, de saborearlas, de entenderlas, de trabajarlas, de servir a Dios para recibir sus bendiciones, de hacer todas estas cosas. No pensar que ya lo hemos hecho todo. Y este versículo nos habla que es todo en Cristo. Y esto para mí ha sido una revolución. Yo tengo una revolución cada vez que os predico, porque me pongo a estudiar y encuentro cosas que digo, ¿cómo estaba ahí y no me he dado cuenta? En Cristo. Y esto ha cambiado para mí totalmente la forma en que veo la salvación. Os lo explico. ¿Cómo explico casi siempre el Evangelio? Siempre más o menos digo esto. Pídele a Dios que entre en tu vida, ¿no? Recíbelo en tu vida. Pero eso, en cierta forma, te hace a ti grande y a él chiquitito, un muñecote que te entra adentro. Y si buscas en la Biblia, lo de invitar a Cristo en tu vida no es muy común. No aparece demasiadas veces. Es totalmente lícito. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vale, pero tienes que realmente buscar sitios donde hable de que Dios mora en ti, el Espíritu mora en ti. Aparece en Cristo 164 ocasiones en Pablo y 36 en Efesios. Es decir, la salvación no la expresa tanto como algo que tú recibes a Cristo en ti, sino que tú te unes a Cristo. Tú eres el que te estás uniendo a Él. Él se convierte, por fe en Él, en tu representante, en tu agente. Lo que Él haga define lo que haces tú. Lo que Él firma, lo firmas tú. Se convierte en tu padre. Si tu padre se muda, ¿qué pasa contigo? Tú te mudas. Si gana la lotería, tú te haces rico. Se reconvierte en tu representante político. Si el presidente se mete en guerra, tú estás en guerra. Y si firma la paz, tú estás en la paz con ese país. Él murió, tú mueres con Él. Él resucitó, tú resucitas con Él. Él está sentado a la diestra del Padre, tú estás sentado con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo de Jesús. Es decir, para Pablo la salvación no es tanto algo que tú le pides a Dios que venga, sino es a alguien al que tú te unes. Tú, de repente, unes por fe a Dios tu destino a su destino. Él es hijo y Él heredará todas las cosas. Entonces, ¿qué te pasa a ti? Tú eres hijo y heredarás todas las cosas. De repente, tú eres parte tan intrínseca de Dios que te conviertes en parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, según Efesios, cuerpo con los que están al lado tuyo. Sin opción ni elección. Estamos todos unidos a Cristo como parte de su cuerpo. Por lo tanto, somos todos parte unos de otros. Da igual si me caen bien o si me caen mal, da igual si son más guapos o más feos, si me saludan o si no me saludan, somos partes unos de otros en Cristo. Nos hemos unido a Cristo para todo, para nuestro destino, para nuestro final, para nuestra forma de comportarnos, para nuestra forma de pensar, para nuestra forma de actuar, para nuestra forma de utilizar nuestro tiempo y nuestro dinero. La salvación es unirte a Dios por la eternidad. Y en este sentido, Cristo es el grande y nosotros los pequeñitos. Dios el poderoso y nosotros la rémora. No tan feo como una rémora, como un pescadito de esos que van con las ballenas, los tiburones, un poquito más bonito. Dios nos ha glorificado, pero ¿me entendéis el sentido?
Nosotros somos los que nos unimos a Él, no que Él viene y se reduce en nosotros, que expresa una verdad, que en esta unión Dios pone su Espíritu en nosotros. Y Cristo es no solo una persona en la que estamos, sino la preposición es de lugar. Cuando dice en Cristo, muchas veces no es en Cristo con Él, sino en Él, como si Cristo fuese un lugar. ¿Qué cosas te dan identidad? Decidme, ¿qué cosas os han hecho quienes sois? ¿Dónde has nacido? ¿La familia? Las experiencias, el lugar donde estás. Yo he dicho ahora sois. Eso me oyen en Canarias y les da un telele. Ya pronuncio ese al final de las palabras. Me acuerdo, Antonio, que me decía, el primer día que vine me dijo, ¿quién es Jesús? ¿Ese es Jesús? ¿Qué es Jesús? Le digo, Jesús. Ah, estabas hablando de Jesús. El sitio donde estás de repente te va definiendo, te va transformando. Y Pablo dice, Cristo no solo es una persona con la que te une, es un sitio, te va a definir como persona, te va a transformar. Es el sitio en donde estás, es en la verdadera realidad a la que perteneces ahora. Es como si de repente unirte a Cristo te une a una realidad superior. Imagínate una tele de los 80, ¿vale? Canal 1 y Canal 2. Algunos me miraréis, habían solo 2 canales. ¿En serio? De repente vino Telecinco y Antena 3 y fue una revolución con humor amarillo. No estoy divagando aquí. ¿Vale? Entonces, imaginaos una tele de la 1 y la 2, ¿no? Y de repente te meten un pen y te puedes conectar online a la nube. Y puedes acceder a todo el contenido digital. Pasas de ser analógico a ser digital. De repente eres físico y de repente te unes a Cristo y tienes una dimensión espiritual totalmente contraria. Pablo está en la cárcel y yo estoy en la cárcel, os escribo, pero yo estoy en la cárcel, mi cuerpo, pero ¿en dónde estoy yo? En Cristo. Yo estoy en otra dimensión. ¿Y dónde estoy? Sentado a la diestra de Dios con Cristo. Estoy gobernando con Cristo todo lo que existe. Parece que estoy aquí hundido en la cárcel, apartado en un hoyo, pero realmente yo estoy en Cristo. Estoy en la verdadera realidad en la que ya estoy. El futuro nos ha invadido y ya estamos en Cristo. Quedarnos solo con lo físico, con las cosas que tenemos que hacer físicamente, quedaros solo jóvenes con lo que os está llamando vuestras hormonas y vuestras ganas y es quedaros en nada porque podéis estar realmente en Cristo. Así que Él nos escogió. Esto es increíble. Yo de pequeño tenía asma, tengo asma todavía, pero asma seria, y entonces no jugaba ningún deporte. Me acuerdo que mis padres me dejaban correr el día que iba al culto, el viernes, al culto de niños. Y después iba al hospital para que me pusieran oxígeno. Era ya más o menos inmediato. Entonces, cuando hacían los equipos para jugar al fútbol, ¿quién era el último que me elegían? Si es que me elegían, porque lo que hacían era, no, llévatelo tú, llévatelo tú. Y tenía un amigo que era buena gente y era hijo de misioneros, a lo mejor lo obligaban al pobre, y me elegía en su equipo y me ponía al lado del poste. En realidad lo que hacía era hacer la portería un poco más pequeña. ¿Vale? Me decía, quédate ahí, no te muevas, no molestes. Pero me había elegido. Imaginaos, crecí un poquito y de repente empecé a jugar un poquito más, se me fue el asma y me empezaron a elegir en su equipo. ¿Qué sensación? ¿Qué sensación cuando vas a una entrevista de trabajo y de 25 te eligen a ti? Y estás en tu clase y alguien tiene que decirle un poema al que viene representando de la Generalitat y te eligen a ti. Y de repente una chica en un grupo te eligen ella. Tú le tienes que decir algo primero,
Y es buena práctica porque te vas a pasar toda la vida haciendo libremente lo que ellas quieren. Así que es una buena práctica. Te eligió. Te eligió. Y Dios te dice, eres mi primera elección antes de que comenzara el tiempo. Predestinados, elegidos antes de la fundación del mundo. Eres la primera elección de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres elegido por Dios. Y la elección en la Biblia siempre tiene dos cosas. Es un privilegio y una responsabilidad. Un privilegio. Abraham llega y le dice a Dios, estoy cansado de mi padre Aram, estoy aquí en Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos, a veces parezco de Puerto Rico, Ur de los Caldeos, y estoy cansado de esto ya, ¿por qué no me llevas a otro sitio? Me haces una descendencia mayor que las estrellas del cielo y sacas de mí al que va a resolver todo esto, al Mesías. ¿Qué tal te parece, Dios? ¿Verdad que eso no fue así? ¿Verdad que fue Dios que eligió a Abraham? Pero eligió un privilegio, le dio el privilegio. ¿Para qué? Para bendecir a todas las naciones. Privilegio y responsabilidad. Dios nos elige para que seamos bendición a otros. Y nos elige para ser de bendición a otros, ¿cómo? Versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nos ha elegido, privilegio. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha, por amor, para la alabanza de su gloria. Dios no nos ha elegido simplemente para dejarnos como está. Él nos quiere limpiar, nos quiere transformar, nos quiere hacer como Él, nos quiere hacer apartados y sin mancha. Tienes un privilegio, has sido elegido, tienes la responsabilidad de dejar que Dios te transforme, te limpie, te aparte, para poder ser bendición a otros. No es una elección para tú disfrutarlo y ya está, es una elección para que seas santo, apartado, sin mancha, para bendecir a otros, para su gloria. Dice que nos eligió y versículo 5, nos predestinó. Esta palabra ha traído más problemas. De repente Esteban me miró. Más problemas que otra cosa. Así que cogí a un reformado llamado Don Carson. Muchas de las ideas que estoy expresando hoy las expresa él en sus predicaciones. Un hombre muy interesante. Y él dice dos cosas en su predicación de Efesios, en este texto, y le llama a la predicación misterio, porque dice que es un misterio que, uno, Dios es soberano, estamos predestinados, está todo determinado. Dos, somos responsables. Tenemos la libertad de obedecer, de creer o no de creer, de dejar que Dios obre en nosotros o no. Y las dos cosas son verdad. Si te quedas con uno, no está siendo bíblico. Y si te quedas con el otro, no está siendo bíblico. Tienes que creer en los dos. Así que tienes que ver a Esteban y a Vlad juntos y tienes que quererlos a los dos. ¿Vale? No te puedes quedar con el uno o con el otro. Te tienes que quedar con los dos. Y demuestra con muchos textos esta realidad. Hechos de los Apóstoles 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Estaba predestinado que Jesucristo fuese, ellos fueron libres en prenderlo y matarlo. Es su responsabilidad, fue su responsabilidad. Yo ya he expresado muchísimas veces la forma en que yo entiendo cómo se pueden combinar las dos cosas, así que no voy a ir otra vez. Pero se puede, y si se puede de alguna forma, seguramente Dios hace que las dos cosas sean verdad de alguna forma. Y además siempre lo equilibra. Por ejemplo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, predestinación, pero lo equilibra con Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La frase esta dice lo que dice y la anterior dice lo que dice. O por ejemplo, 1 Corintios 2:1, que las pone las dos juntas. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan.
condicional. Las dos cosas están ahí. Y en Efesios lo compensa, hemos leído que están predestinados, Efesios lo compensa con 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron sellados? ¿Quiénes fueron sellados? Los que habían creído que estaban predestinados a creer. Tienes que creer en las dos cosas. Algunos utilizan Efesios 2:1, le toca a Michael, así que me adelanté por si acaso. Y os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos, no podemos hacer nada. Pero la palabra tener vida, Pablo la utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo de Dios. Es decir, que antes estabais vivos, pero no dice que estábamos muertos. Es decir, estar muertos significa no tener relación con Dios. Dios es el que da la vida, no tener relación con Dios es estar muertos espiritualmente. Pero no quiere decir que una persona que no crea en Dios no tenga responsabilidad moral de apretar el gatillo o no, de rechazar o no a Cristo, de tirar el papel al suelo o no. Y el que cree en Dios no quiere decir que de repente todas las decisiones morales son correctas. No significa que en Cristo hacemos todas las cosas bien, también tenemos que tener nuestras decisiones morales. Paréntesis teológico aparte. ¿Estamos predestinados por Dios, elegidos delante de la fundación del mundo, sí o no? ¿Alguien te obligó a hacerlo? ¿Qué nos trae esto? 1. No depende de nada temporal mi salvación. Pase lo que pase, gobierne quien gobierne, caiga donde caiga. Jesús fue predestinado y yo fui predestinado con él antes de la fundación del mundo. Da igual que esté en la cárcel, que Pablo esté en la cárcel, da igual lo que pase. Si te matan o no, da igual lo que pase, tú ya desde la fundación del mundo estabas predestinado a ser salvo, a ser unido con Cristo. Así que podemos descansar en esta promesa. No depende de lo que pasa, ya está decidido. Eso por un lado. Y por otro lado, nos podemos relajar porque no estamos en control. Lo tiene todo determinado. A aquellos que les gusta controlarlo todo, los que somos más espontáneos, a aquellos que les gusta tenerlo todo bajo control, a mí se me vino esto a la cabeza. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Esta. Dios está trabajando en este mundo. Aminora la velocidad. Vete con precaución. Dios lo tiene todo en control. No te aceleres tanto, no lo quieras controlar todo tanto, no te tengas tanta ansia por lo que ha de venir. Dios está trabajando. Aminora la velocidad. Dios está en control. Y esto siempre en Pablo, en todas las cartas, lo lleva a la oración. Estar predestinado no es una excusa para decir, como están predestinados, da igual que ore o que no ore. No. Pablo habla todo el rato de predestinación y ora todo el rato por ellos. Tiene un pueblo, le dice Jesús, tengo pueblo en esa ciudad, vete. Ora, actúa, evangeliza. Por esta causa también yo, Efesios 1, 15 y 16, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Para Pablo, la predestinación no era una excusa para no orar, para no actuar, para no evangelizar, todo lo contrario. Era un motivo, porque Dios tiene gente predestinada, voy a orar y voy a actuar y voy a evangelizar y voy a hablar, porque Dios está haciendo cosas ya y yo puedo ser parte de eso que Dios está haciendo. Y podríamos orar, Dios, te pido que desde la fundación del mundo hayas predestinado a mi hijo a ser salvo. ¿Podría ser una oración? Sí, ¿verdad? Nunca puede ser la predestinación una excusa para ser pasivo o para dejarnos ir, sino ser activos en lo que Dios quiere. Para ser hijos, ¿quién de aquí hace lo mismo que hacían sus padres? La misma profesión. Mano. Tu padre era profesor, tú eres profesor. Era médico, tú eres médico. Era una mano.
en esa época sería lo contrario. Uno levantaría la mano que no está haciendo lo mismo que sus padres. Ser hijo y heredero de alguien era hacer lo que la familia hacía. ¿Eres agricultor? Agricultor. Donde no había escuelas, una sociedad no industrializada. Ser hijo heredero, heredabas una parte mayor que el resto, ¿para qué? Para seguir en los negocios de la familia, de tus padres. De repente dice que tú eres predestinado para ser adoptado. La palabra en griego es la adopción de un esclavo mayor, no un bebé, un esclavo mayor que va a heredar todo lo que le va a dar el que lo ha adoptado para seguir con todo el negocio. Hemos sido predestinados para ser adoptados, para seguir los negocios de nuestro Padre. Estamos aquí en esta tierra para seguir los negocios de Jesús en esta tierra. En nuestra unión, en esta relación de padre e hijo, somos herederos con Cristo de todo. Una relación con Cristo. ¿Y qué heredamos de Dios? Lo heredamos a Él, lo heredamos todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que Él hace aquí en esta tierra. Sois de vuestros padres el diablo. ¿Le está diciendo que no era de Abraham o de sus padres? No, le está diciendo Jesús a los fariseos que ellos están actuando igual que el diablo. Por eso dice, soy de vuestros padres el diablo. Soy hijo de mi padre, era una forma de decir, hago lo que mi padre hace. Estoy en el mismo negocio. Estamos aquí en esta tierra para los negocios de nuestro Padre. Estamos aquí en esta tierra para seguir los negocios de Jesús, para tener una relación con nuestro Padre y seguir haciendo lo que Él hace. Y nos predestinó para ser sus hijos, y lo repito una otra vez, porque quiso, porque le dio la gana. Gloria a Dios. Y lo hizo por gracia, versículo 6. La gracia es algo que no te mereces. Si te lo merecías es un pago. Dios te dio libremente la salvación, se da libremente a ti, deja que te unas a Él y a su destino eterno, porque Él quiso sin merecértelo tú por nada. Y esto es maravilloso porque hace unas cuantas cosas increíbles. La primera, recibir la gracia divina, te sube la autoestima. Aquellos que tienen la autoestima baja, de repente eres hijo de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Vas a cambiar ser un youtuber famoso por ser hijo de Dios? ¿O rico ser hijo de Dios? ¿O ser tener un estatus? ¿Qué más te puede dar Dios? Te lo ha dado todo. 2, elimina la soberbia. Realmente no hemos hecho nada más que no rechazar la salvación de Dios. No nos hemos ganado nada, no nos lo merecíamos. Por lo tanto, ¿qué soberbia podemos tener? Por lo que nos quita cualquier superioridad. No lo hizo porque fuéramos buenos, por lo tanto no soy más que ninguno. Nos quita el peligro de hacernos legalistas y decir nosotros somos buena gente, vamos a la iglesia, no estafo, cuando hago un arreglo en mi casa pago el IVA, y mirar a los demás por debajo, decir esos pecadores. No, nosotros somos tan pecadores como el resto. Si soy salvo y me ha permitido Dios unirme a Él, es por pura gracia divina. Y esto nos lleva a la adoración. ¿Verdad que cuando te dan un regalo en Navidades, en el fondo, crees que te lo mereces? Porque tú le compras al resto también, ¿no? Y en tu cumpleaños, ¿verdad que y dices gracias, gracias, pero no es gracia, es gracias, porque no es gracia, te lo merecías, es tu cumpleaños. Pero si te dan un regalo fuera de cumpleaños o Navidad, te quedas como, ¿quién se ha muerto hoy, no? ¿Qué ha pasado aquí? Eso es gracia. ¿Y qué nos lleva a eso? A verdadero agradecimiento. Realmente nos lleva a verdadera adoración, porque Él nos ha redimido, versículo 7. Redimido, si no redimes algo en la Biblia siempre se destruye. Quedarán esclavizados en Israel o perdidos las tierras de Ruth o destruidos
a los salmistas que lo están atacando la vida. O lo redimes o se pierde. Y es una deuda de alguien que normalmente la Biblia no puede pagar más, ha vendido todo lo que tiene en la casa y se tiene que vender como esclavo porque no le queda otra cosa. Viene un familiar y le dice, me he enterado de tu condición, yo pago tu deuda y te saco de esclavo. En los griegos funcionaba así. Vendías todo, ya no tenías más que pagar, te vendías tú como esclavo y venía alguien, un patrón o alguien, y iba al templo. El templo funcionaba como testimonio. Le daba la deuda que tú debías al sacerdote y un tanto por ciento, ¿no? Un tanto por ciento para el sacerdote. Y eso significaba que pasabas de ser esclavo a ese que le debías dinero a esclavo de ese Dios. En forma práctica significaba que estabas libre. Y en forma práctica significa que Jesús ha pagado con su sangre, con su vida, nuestra vida, y por lo tanto somos siervos de Él. Le debemos todo a Él. Le debemos todo a Él. En cierta forma es como en mi familia un familiar vino, cogió unas joyas, las empeñó y entonces mis padres tuvieron que ir a sacar lo que era suyo para no perderlo. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Les pertenecíamos, nos vendimos al pecado y Dios ha venido y nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha hecho suyo. Y esto es un misterio, versículos 8 al 12. Un misterio, pero no significa un misterio como un secreto que no sabemos, sino significa que Jesús va a hacer que lo entendamos todo. Las profecías del Antiguo Testamento no se entienden si no pones a Jesús en las profecías. Y esto hace que entendamos por qué se sacrificaban animales, por qué hacían la Pascua, por qué Jesucristo murió todo en Jesús tiene sentido. De repente lo que está diciendo el versículo 8, en el que dice, a quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de recapitular, de resumir todo el dolor, todo el placer, toda la belleza, toda la maldad, toda la historia, toda la violencia, todo el dolor, toda la vida, toda la muerte, todo lo espiritual, todo lo físico, todo será unido, concluido, tendrá sentido, tendrá coherencia solo en Cristo. Sin Cristo no vamos a poder entender nada. Sin Cristo no tendremos ni propósito, ni entenderemos por qué se hizo el mundo, ni por qué estamos aquí. Lo espiritual y lo físico se metieron en un caos. Algunos ángeles caídos, humanos rechazando a Dios, y Dios cogió lo espiritual y se hizo físico para traer armonía en Cristo a todo lo existente. Lo divino y lo físico se unieron en la encarnación y se llevará todo en Cristo para la gloria de Dios. En Cristo tendrá sentido todo. En Cristo todo tendrá significado. En Cristo todo se resumirá. En Cristo todo lo existente y todo lo habido y por haber tendrá fin en Cristo. La sangre de Cristo unificará y dará sentido y coherencia a todo y nosotros podemos alabar a Dios por ello. ¿Y qué garantía nos da Dios de eso? Versículos 13 y 14. ¿Qué garantía nos da Dios de eso? Dice que nos da un sello, el Espíritu Santo. El sello era el código de barra. Ahora no tenemos sellos, pero le ponemos a todo código de barra. Dentro de nada serán los niños y le pondremos el código de barra. Todo tiene código de barra. ¿Para qué será el sello? Si ponías un cargo en un barco, ponías el sello para cuando llegara al destino saber de quién era y si se perdía, a quién tenías que avisar para que lo viniera a buscar. Era la garantía de autenticidad de una cosa. Los romanos sellaron la tumba. No lo selló cualquiera, eran los romanos. Eso es de los romanos. Esta carta tiene el sello de esta persona. Por lo tanto, esa carta, lo que lleva dentro y lo que dice dentro, es de verdad de esa persona. El sello era una forma de identificar lo que era tuyo. Todavía lo hacemos con el ganado, ¿verdad? Le ponemos un sello
y dice, esta vaca pertenece a esta persona. Así que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Nos garantiza el destino, nos garantiza que no nos perderemos, nos garantiza que realmente somos suyos, que auténticamente somos sus hijos, nos garantiza a quién pertenecemos. Y todos en el mundo están sellados, todo el mundo está sellado. Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, que no tuviesen al Espíritu Santo. Pero el resto tiene otro sello, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Al final tienes que elegir tener la señal de Dios o la señal del enemigo. Si tienes la señal de Dios, sufrirás la ira de la bestia, la ira de este mundo, la maldad del enemigo, todas las vicisitudes que puedan venir por ser iglesia. Aquí estamos muy tranquilos, vete a otro país a ver qué te pasa. Si tienes el sello de la bestia, aquí puedes estar muy tranquilo, puedes comprar, vender, puedes estafar, invertir en cosas que están, son inversiones agresivas, o tú no sabes qué están haciendo estas personas, etcétera, etcétera. Al final vas a recibir la ira o de Dios o del enemigo. Tú eliges. Yo sé qué sello quiero tener. Yo sé qué ira prefiero llevar. Porque, como decía Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo sé a quién prefiero temer. Y nos ha dado eso como un depósito. Realmente, arras pone. Arras era como el primer pago. Pagas una casa, te dan la llave, entras en tu casa y pagas el primer pago de la cuenta de la casa. Es decir, vas a tener que pagar 3.000 y pico pagos más iguales. Eso era la arra. El primer pago de algo que va a venir igual, que vas a seguir pagando igual. Es decir, Dios te ha dado el Espíritu Santo y vas a ir recibiendo a Dios y más de Dios y más de Dios. Es solo el primer pago, es solo el primer depósito, el primer pago de lo que Dios tiene preparado para ti. Porque somos herencia de Dios, somos la posesión de Dios. Así que podemos disfrutar. Si ya disfrutamos a Dios, realmente los que conocemos a Dios, es lo más increíble de nuestras vidas. Imaginaos lo que ha de venir. Si el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros es solo el primer pago, es solo el depósito, imaginaos lo que ha de venir. Imaginaos qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Cómo vamos a poder disfrutar de Dios, cómo vamos a poder glorificarlo, cómo va a hacer que su gloria brille y por lo tanto podamos disfrutarlo más y más. Así que vamos a adorar a Dios, ¿sí? Vamos a adorar a Dios y le voy a pedir a Marcos que lea una paráfrasis de este texto, de esta frase tremenda que hemos leído. Vamos a meditar y vamos a cantar.